Hoy te traemos 5 juegos sensuales y divertidos con un toque navideño, pensados para calentar las frías noches de diciembre. Son 5 invitaciones para reconectar, reírse y transformar las fiestas en un recuerdo inolvidable, porque la Navidad es el momento perfecto para reafirmar la conexión. Así que, si quieres más ideas para avivar la llama durante todo el año, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, prepárense que la rutina se va a quedar congelada afuera. Juego 1. Calendario de Adviento sensual. Empezamos fuerte reinventando un clásico, el calendario de Adviento, pero olvídense de los chocolates, este es mucho más dulce. La idea es construir la emoción día a día, creando pequeños rituales de conexión que los unan más que nunca. ¿Qué necesitan? Es súper fácil, unos sobres, bolsitas de tela o cajitas pequeñas, también papel y boli. Para el toque navideño pueden usar pegatinas con números o lazos rojos. ¿Cómo se juega? Aquí la preparación ya es parte del juego. Cada uno escribe la mitad de las propuestas, retos o fantasías en papelitos distintos. Es clave que ambos participen para que la sorpresa sea mutua. Luego, doblan los papelitos y meten uno en cada sobre sin que el otro vea que han escrito. Finalmente los numeran. Cada día abren el sobre del día y cumplen lo que pida el papelito, sin excusas. El toque sensual, la magia de este juego es la anticipación. No se trata solo de los retos, sino de esa emoción de no saber qué tocan mañana, manteniendo la chispa viva durante todo el mes. Las propuestas pueden ir de lo más tierno a lo más atrevido. Les doy algunas ideas para arrancar. Vale por un masaje de 20 minutos con aceite caliente. Hoy te daré un beso apasionado por cada adorno rojo del árbol. Te contaré mi fantasía navideña más secreta. O esta noche cenamos a la luz de las velas y sin ropa. La clave es que se adapte a su relación, mezclando romance, picardía y conexión. ¿Listos para subir de nivel? Pasemos de la anticipación diaria a la emoción del momento. Vamos con el juego número 2. ¿Verdad o reto navideño? Versión picante. Seguro que todos jugaron a verdad o reto en algún momento, ¿no? Pues es un clásico que, bien adaptado para la intimidad, nunca falla. Esta versión navideña está diseñada para explorar sus deseos, dejar las inhibiciones a un lado y, sobre todo, reírse juntos. ¿Qué necesitan? Solo su bebida favorita, un vino, un champán, lo que sea, y mucha imaginación. Si quieren, pueden preparar preguntas y retos en papelitos y meterlos en 2 gorros de Santa, uno para verdades y otro para retos. ¿Cómo se juega? Las reglas ya las saben, por turno se eligen verdad o reto. Si eliges verdad, respondes con total sinceridad. Si eliges reto, cumples la acción. Es una forma genial de descubrir cosas que a lo mejor no sabían del otro. El toque sensual, la chispa claro, está en darle un giro navideño y picante. Por ejemplo, algunas verdades podrían ser: ¿cuál es tu fantasía más atrevida relacionada con la Nochebuena? ¿Qué regalo que no se pueda comprar te gustaría recibir de mí? O describe el recuerdo más sexy que tienes de nosotros en invierno. Y para los retos, la creatividad al poder. Báilame un villancico de la forma más sensual que se te ocurra. Dame un beso bajo el muérdago, pero usando solo la lengua. Quítate una prenda por cada regalo que haya bajo el árbol. O susurrame al oído que te gustaría hacerme ahora mismo. Este juego rompe barreras de una forma lúdica, permite expresar deseos que de otra manera podrían dar vergüenza, y la mezcla de risas y honestidad crea una conexión increíble. Hemos jugado con la anticipación y con la verdad, ahora toca hablar del deseo. Vamos con el juego número 3, intercambio de deseos secretos. Este juego es como un amigo invisible, pero enfocado 100% en sus deseos y fantasías como pareja. Se trata de crear un espacio seguro para comunicar lo que anhelan y fortalecer la confianza, que es la base de toda intimidad. ¿Qué necesitan? Unos papelitos monos, 2 bolis y una caja o sobre especial que puedan decorar juntos. Pueden llamarle la caja de los deseos. ¿Cómo se juega? Los días antes de Navidad, cada uno escribe de forma anónima sus deseos y fantasías íntimas. ¿Hay algo nuevo que quieren probar? ¿Esa fantasía recurrente que nunca se han atrevido a contar? ¿Un gesto romántico que les haría sentir en las nubes? Todo vale.
doblan los papelitos y los meten en la caja. La gran revelación será Nochebuena o la noche que elijan. Juntos abrirán la caja y leerán los deseos en voz alta. ¿El toque sensual? Ojo, aquí lo sensual no es la acción inmediata, sino la conexión tan bestia que se crea. Es un acto de vulnerabilidad y confianza total. Escuchar los deseos más profundos de tu pareja y que escuche los tuyos tiene un poder inmenso. La idea no es cumplir todo esa noche, sino usar los deseos como un mapa del tesoro para su vida íntima durante el próximo año. Pueden elegir uno para esa noche y guardar los demás para fechas especiales. Es un regalo que les da un nuevo lenguaje para hablar de intimidad y un montón de aventuras por vivir juntos. Ya hemos compartido deseos, ahora, ¿qué tal si los convertimos en una aventura? Prepárese para el juego número 4, Búsqueda del Tesoro Romántica. Este juego mezcla la emoción de una aventura con la promesa de una recompensa muy sensual. Despierta a nuestro niño interior y al amante apasionado que llevamos dentro. La sorpresa es clave para mantener viva la llama. ¿Qué necesitan? Papel para las pistas, imaginación y un tesoro final. Puede ser una nota prometiendo una noche especial, un kit de masaje, lencería nueva, lo que se les ocurra. ¿Cómo se juega? Uno de los dos prepara la búsqueda escondiendo pistas por toda la casa. Cada pista lleva a la siguiente, hasta llegar al gran premio. Para el toque navideño, las pistas pueden hacer referencia a lugares de la casa decorados para la fiesta. Por ejemplo, la primera pista, escondida en el árbol, podría decir: doy luz en la noche y guío a los Reyes Magos. Tu próxima pista está donde guardas el turrón. Y la siguiente, la despensa, podría decir: me pongo en la puerta para dar buena suerte y provocar besos robados. El toque sensual. Aquí es donde se pone bueno. Cada pista puede ir subiendo la temperatura. Al principio pueden ser divertidas, pero poco a poco se pueden volver más sugerentes. Por ejemplo, estoy en el lugar donde te quitas la ropa del día y donde me encantaría desvestirte yo. El tesoro final es la combinación de toda esa espera. La última pista puede llevar al dormitorio, donde esperas a tu pareja con una copa de vino y velas. Piensen que el juego en sí, todo el esfuerzo y la creatividad, ya es un acto de seducción brutal que hace la recompensa todavía más excitante. Hemos tenido anticipación, verdad, deseos y aventura. Para nuestro último juego, vamos a dejarlo todo en manos del azar. Es el turno del juego número 5, Dados del placer navideño. Este último juego es pura espontaneidad y diversión. Se trata de dejar que la suerte decida el próximo paso, eliminando la presión de planificar y simplemente fluyendo con el momento. ¿Qué necesita? 2 dados. Pueden ser normales o, si se sienten manitas, pueden fabricar los suyos con 2 cubos de cartón. ¿Cómo se juega? Es fácil. Un dado será para la acción y el otro para la parte del cuerpo. Antes de empezar, hagan una lista juntos. Esta es una sugerencia. Para el dado de acciones podrían poner: en el 1, besar; 2, acariciar; 3, masajear; 4, susurrar algo atrevido; 5, morder suavemente; 6, tú eliges la acción. Para el dado de partes del cuerpo, podéis poner en el 1, cuello; 2, espalda; 3, labios; 4, muslos; 5, orejas; 6, tú eliges dónde. Por turno lanzas los dados y realizas la acción que salga en la parte del cuerpo indicada. Por ejemplo, un 1 y un 4 sería besar en los muslos. El toque sensual. Lo mejor de este juego es que es impredecible. Puede llevarlos a combinaciones que ni se imaginan, redescubriendo zonas y sensaciones. Para el toque navideño pueden añadir una regla. Si sacan dobles, el reto debe incluir un elemento festivo. Por ejemplo, un doble 3, masajear, debe ser con un aceite de olor a canela. Doble 1, que es besar, debe ser bajo un muérdago imaginario. Es una forma increíble de centrarse en el momento, en cada caricia, en cada beso, sin pensar en un objetivo final. Se trata de disfrutar del viaje. Y ahí lo tienen, 5 juegazos para darle la vuelta a estas fiestas, desde la anticipación del calendario de Adviento hasta la espontaneidad de los dados del placer. Son más que pasatiempos, son invitaciones a la aventura, la risa y una intimidad más profunda. Eso sí, hay una regla de oro para todos estos juegos: el consentimiento y la comunicación.
El objetivo es pasarlo bien y conectar, siempre respetando los límites del otro. Hablen claro antes, durante y después. La confianza es el mejor afrodisíaco que existe. Ahora queremos saber de ustedes, ¿cuál de estos juegos les ha gustado más? ¿Tienen alguna otra idea para cantar las fiestas? Cuéntenos todo en los comentarios, que nos encanta leerlos. Y oye, si este vídeo les ha dado alguna buena idea, la mejor forma de darnos las gracias es con un me gusta. Y claro, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse nada de lo que viene. Gracias por estar ahí. Les deseamos una Navidad llena de calor, de conexión y de mucho juego. Hasta la próxima y felices fiestas.